desesperación, especialmente para nosotros los que venimos de España. Una desesperación que hace cerrar la mano sobre algo impalpable cuando pretende apresar el oro, porque el esplendor flamante del oro se extingue en ceniza. Eso lo dice el propio oro. Y el sólido metal se vuelve de golpe impalpable. Bueno, estamos hablando del oro que no se encuentra, pero hubo mucho oro que se encontró. Los tesoros de Moctezuma, los tesoros de Atahualpa, los yacimientos de plata de México y del Perú, el cerro del Potosí, alimentan esos sueños con fundamentos reales. Europa se asombra, por ejemplo, en las crónicas europeas lo cuentan, con los regalos que ha recibido Cortés, las joyas, los objetos de oro, las gigantescas piedras redondas del tamaño de la rueda de un carro hechas en oro y en plata. El pintor Alberto Durero exclamará frente a esto: en toda mi vida no he visto nada que me haya emocionado tanto como estos objetos. El tesoro de Atahualpa asombra también al mundo, y sobre él se escriben páginas admirativas. Pero además de estos tesoros reales, sí, que se han encontrado y que siguen alimentando pues, la codicia por un lado y por otro lado esta búsqueda mirífica, la llegada a América permite el surgimiento de un género, la utopía. Es decir, al mismo tiempo América puede ser depositaria de todo ese oro, pero también de la esperanza de la humanidad, de un mundo nuevo, de un mundo diferente, de un mundo ideal. Hay que pensar que Tomás Moro publica la utopía en el año 1516, habiendo leído las décadas de Orbe Novo de Pedro Martín de Almería, y sitúa la isla de la utopía en algo que algunos han dicho que podría ser la actual isla de Cuba. Incluso hay un ensayista que ha escrito pues, un ensayo asimilando la isla de Cuba con la utopía. Pero a su vez, también los españoles encuentran en América mitos prehispánicos de las civilizaciones que abordan, que hablan también de tiempos inmemoriales, ideales de paraísos terrestres. Sobre todo en la parte sur de Brasil, en lo que hoy en día en las tierras de los huitíes, guaraníes, hay un mito que es la tierra sin mal. Se dice que todas esas tribus errantes de los tupíes guaraníes en la zona del sur de Brasil, lo que hoy en día es Paraguay, está ese mito de la búsqueda de la tierra sin mal. Bueno, quedan unos minutos, voy a referirme rápidamente para que se sitúen un poco en lo que es una crónica. ¿Qué es la crónica? Porque es un género que seduce tanto a los escritores. Es un género conexo a la historia, pero por definición es actual, es inmediata, está ligada directamente con la memoria del cronista, con lo que el cronista ve y anota, lo que pasa de un modo completo y simultáneo a su vida y a su acción. El cronista va al lado del conquistador y va escribiendo. Y la fuerza de la crónica, la legitimidad de la crónica como fuente histórica, historiográfica, es el yo he visto. El yo he visto es lo que tiene más fuerza. Pero a veces no basta con lo que yo he visto, con lo que yo he oído. Bueno, ya hay variantes, pero sí lo he oído de alguien que fue testigo. Aunque se sepa, según dice el viejo refrán, el oído es infiel y la boca su cómplice. Hay una lucha por registrar lo que pasa, hay una preocupación por registrar lo que pasa, y un poco en esa tradición que había inaugurado la historiografía clásica de Heródoto y Tucídides, caracterizadas por la proximidad temporal de lo que se habla. Los ojos son descubridores, dicen los cronistas.
porque al mismo tiempo van registrando y van descubriendo con ese punto, ayer hablábamos del punto de vista y la observación, es muy importante en el cronista ese deseo de ver, de registrar lo que pasa a su alrededor. Ahora, ¿qué género es la crónica? Es esta parte documental, casi diríamos hoy en día periodística, pero al mismo tiempo es un género que está imbuido de la retórica de la renacentista y la retórica medieval que se arrastra hacia él. Y entonces se mezclan hechos verídicos con hechos falsos, deliberadamente, sabiendo de que todo eso forma parte de una retórica aceptada en la época. Y eso le da ese componente literario a las crónicas. Por eso las crónicas de Indias las estudian los departamentos de historia de las universidades, pero también se estudian los departamentos de filología y de literatura, como literatura colonial. Se llama literatura colonial y literatura colonial absolutamente creativa, pero también está esa literatura de crónica donde se mezclan. Y al mismo tiempo se permite lo que ya se permitía en la Edad Media, el propio Cervantes, en la inauguración del género más moderno de novela, que es el Quijote, se permite intercalar cuentos, novelas, pequeñas novelas dentro, y las crónicas están llenas de pequeños comentarios en el interior de la crónica. Toda esa especie entonces permite esa riqueza de ese género y lleva a que algunas crónicas se discuta si son crónicas o reales o si son todo invenciones. Y hay debates que no han sido superados sobre algunos textos, por ejemplo, los infortunios de Alonso Ramírez de Carlos de Sigüenza y Góngora. Ese libro, además hay que recordar que muchos de estos textos después se los incluyen en Robinson Crusoe de Daniel Defoe y en los relatos de Orfeo que se inspiran en esa especie de relato que se presenta como verídico y que es ficticio. Incluso los viajes de Gulliver, por lo fantásticos que son, se presentan como relatos verídicos contados por alguien. Recordemos que también la utopía de Tomás Moro es una utopía que él recoge de un moribundo náufrago y que le habla de esa isla. El caso de los infortunios, ¿por qué? Porque él cuenta todos los viajes, esa especie de ambular que gustaba mucho en la época también, de aventureros que van un poco al azar por esas tierras americanas. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? Podría ser perfectamente legítimo. ¿Cuál es la duda que surge? Porque al final de Alonso Ramírez va a ver al virrey para contarle estas historias y el virrey le dice, y eso aparece en el texto, que ahí viene un juego literario que ha llevado a muchos estudios y muchas dudas sobre la legitimidad de este. Él dice, el virrey mandóme fuese a visitar a don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y catedrático de matemáticas del rey, nuestro señor en la Academia Mexicana. O sea que el propio Sigüenza y Góngora cuenta que Alonso, después de ver al virrey, el virrey lo manda a visitarlo. En un juego allí, el propio Sigüenza y Góngora juegan con eso. Bueno, se pueden multiplicar los ejemplos de esta interconexión entre ficción y realidad. Y para, ya aproximándonos al final, ¿quién recoge todo este interés
sobre las crónicas, el primero que lo hace, hoy en día hay muchos que lo hacen, es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier dice que es uno de los fundadores de la novela histórica contemporánea de América Latina, con sus libros El siglo de las luces, sobre todo. Sostiene que Bernal Díaz del Castillo es mucho más novelista que los autores de muy famosos romances de caballería. Y reconoce que nunca he podido establecer distingos muy válidos entre la condición del cronista y la del novelista. Afirmaciones que le permiten concluir que no veo más camino para el novelista nuestro en este umbral del siglo XXI que aceptar la muy honrosa condición de cronista menor, el cronista de un tiempo mundo sometido a trascendentales memorias. Entonces, vemos que esta generalización del género a partir de la obra de Carpentier en muchas novelas históricas, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, pero ya en el siglo XVIII, un cronista de un viaje por el norte de la Argentina que nunca ha podido ser identificado, se llama Cóncolo Corvo, en un libro que es delicioso de leer, se llama El Lazarillo de Ciegos Caminantes, escribe como epígrafe de esa crónica: supuesta pues la incertidumbre de la historia, vuelvo a decir, se debe preferir la lectura del estudio de la fábula porque, siendo ella parte de una imaginación libre y desembocada, influye y deleita más. Aquí vemos una de las claves de por qué hoy en día se lee pues tanta novela histórica con el placer. ¿Por qué? Porque influye la imaginación libre y desembocada y deleita más. Ese deleitar pues está en la base de la razón por la que muchos de la mayoría de los escritores presentes en este coloquio pues son autores muy leídos y muy apreciados. Del mismo modo, y esto es interesante y con esto ya concluyo, Eduardo Acevedo Díaz, que es el fundador de la historia contemporánea del Uruguay a través de su obra monumental, es autor al mismo tiempo de novelas históricas, o sea que él ya es un precedente de muchos de los que están aquí, profesores de historia, investigadores, expertos en periodos determinados de la historia y que al mismo tiempo son autores de novelas históricas. ¿Y qué es lo que dice Acevedo Díaz? Con esto el novelista consigue con mayor facilidad que el historiador resucitar una época, dar seducción a un relato, ya que la historia en la novela abre más campo a la observación atenta, a la investigación psicológica, una palabra que no se ha empleado estos días, pero que es muy importante, encontrar la psicología de los personajes más que datos o fechas, al libre examen de los hombres descollantes y a la filosofía de los hechos. Este convencimiento lo tradujo Acevedo Díaz en un juego de palabras que es muy alusivo. Se entiende mejor la historia en la novela que en la novela de la historia, lo que le permite preguntarse qué es más preferible para la formación del buen gusto popular, la novela de la historia, no la historia en sí misma, que deforma los hechos y los hombres, o la novela histórica que resucita caracteres y renueva los modos. Para el autor de Ismael, que es una de sus novelas más conocidas, resulta claro que si bien la historia recoge probablemente el dato, el análisis de los acontecimientos es inevitablemente frío, ya que hunde el escalpelo en un cadáver, buscando el secreto de la vida que fue. Por el contrario, la novela, a la que debe asimilar en un proceso creativo el trabajo paciente del historiador, reanima el pasado con un soplo de inspiración
inspiración, como un dios que con un soplo de su aliento hizo al hombre de un puñado de polvo del paraíso y un poco de agua de la rodea. Aunque parezca una exageración del romanticismo que encarna este escritor, el auge actual de la novela histórica, podemos decir, prueba del cual son estas jornadas, parece darle la razón a ese soplo de inspiración que es posible descubrir en las mejores páginas del género. Muchas gracias.